Bueno, la otra parte es la del modelo Mundell-Fleming, pero en este caso con tipo de cambio flexible. Cuando hay tipo de cambio flexible, el tipo de cambio nominal, es decir, puede cambiar. Por lo tanto, el tipo de cambio real, que es la variable que influye en las exportaciones netas, también puede cambiar. El tipo de cambio real puede eh, apreciarse o depreciarse. Eh, si el tipo de cambio se aprecia o se deprecia, la pregunta es qué va a suceder con la curva IS. Recuerden que la curva IS es una curva en la cual se expresa la relación de la demanda agregada, que depende del consumo, que depende el consumo, pues depende del ingreso disponible. La demanda agregada también depende de la inversión planeada, y esta inversión planeada depende de la tasa de interés. La demanda agregada depende del gasto público y por último de las exportaciones netas, y las exportaciones netas dependen del tipo de cambio real. En otras palabras, cuando hay movimientos en el tipo de cambio nominal, estos van a afectar el tipo de cambio real, por lo tanto va a afectarse las exportaciones netas, y si se afectan las exportaciones netas va a afectarse la curva IS, ¿sí? En otras palabras, o más bien haciendo una comparación con el modelo de Mundell-Fleming con tipo de cambio fijo, y en este caso con tipo de cambio flexible. Con tipo de cambio fijo, que eran los ejemplos del video anterior, el tipo de cambio no se modificaba, por lo tanto no había movimientos, desplazamientos de la curva IS. Lo que veíamos en el caso de la curva del modelo Mundell-Fleming con tipo de cambio fijo era que siempre movimientos de la base monetaria tenían que ser compensados por movimientos en las reservas internacionales, es decir, siempre habían cambios en la curva LM, ¿sí? En este caso, con tipo de cambio flexible, la curva LM ya no tiene tanta influencia, la que se va a modificar es la curva IS. Esa es, digamos, como una comparación entre ambos modelos. Eh, Cuando hay movimientos de la curva IS o desplazamientos de la curva IS hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces veamos el siguiente caso. Si el tipo de cambio nominal aumenta, el tipo de cambio real va a aumentar. En otras palabras, el tipo de cambio se está depreciando. Cuando el tipo de cambio se deprecia, uh, se hacen relativamente más baratos nuestros bienes, es decir, hay incentivos para que aumenten nuestras exportaciones, y por el otro lado los bienes del exterior se vuelven un poco más costosos. Las importaciones se van a disminuir. En otras palabras, cuando el tipo de cambio nominal se deprecia, el tipo de cambio real se va a depreciar y va a haber un desplazamiento de la curva IS hacia la derecha, ¿sí? Por el contrario, cuando el tipo de cambio nominal se aprecia, se va a apreciar también el tipo de cambio real. Esto va a encarecer nuestros bienes en el exterior. Las personas que vienen del exterior no van a comprar tantos bienes de nosotros, es decir, van a disminuir nuestras exportaciones. Y los bienes que nosotros compramos del exterior se vuelven mucho más baratos. Vamos a tener incentivos para aumentar las importaciones. Las importaciones, por lo tanto, van a aumentar. En otras palabras, cuando hay una apreciación del tipo de cambio nominal y una apreciación del tipo de cambio real, la curva IS se va a desplazar hacia la izquierda. Bueno, nuestro primer caso. Supongamos que en este caso la autoridad monetaria reduce la cantidad de dinero que hay circulando en la economía. Es decir, supongamos que en el primer caso la curva LM,
que es la curva que es creciente, se desplaza hacia la izquierda. Hay una reducción de la base monetaria o del efectivo que está circulando en la economía. ¿Qué es lo que sucede? En principio, el equilibrio inicial sería el punto B, que sería un equilibrio temporal, digámoslo, porque en este momento la tasa de interés nacional sería mayor que la tasa de interés internacional. ¿Eso a qué conlleva? A que las personas hayan mayores incentivos para comprar bonos de nuestro país, menos incentivos para comprar bonos del exterior, pero para comprar bonos de nuestro país se necesita efectivo, dinero colombiano. En otras palabras, la demanda de nuestro dinero va a aumentar, la demanda de divisas va a disminuir y eso va a llevar a que se deprecie nuestro tipo de no, a que se aprecie, perdón, a que se aprecie porque se va a demandar más dinero de Colombia, a que se aprecie el tipo de cambio. El Banco Central deja que se aprecie el tipo de cambio, pero una apreciación del tipo de cambio nominal lleva a una apreciación del tipo de cambio real que termina influyendo en la curva IS. ¿Por qué? Por lo que mencionábamos en la diapositiva anterior. Si hay una apreciación del tipo de cambio real, van a disminuir nuestras exportaciones, van a aumentar nuestras importaciones. Por lo tanto, la curva IS, que es la curva cuya pendiente es negativa, se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Hasta qué punto? Hasta cuando el tipo de cambio nuevamente vuelve, hasta que el nivel de tasa de interés de nuestro país vuelva a ser la tasa de interés internacional. En otras palabras, una disminución de la base monetaria o una decisión por parte de la autoridad monetaria de hacer una contracción de dinero conlleva a una disminución del nivel de producción de equilibrio, donde pasaríamos del punto A al punto C. Conclusiones. Si nosotros comparamos este caso con el caso de cuando teníamos nosotros tipo de cambio fijo, en tipo de cambio fijo la autoridad monetaria no podía hacer nada con la cantidad que había de dinero en la economía. Si había un desplazamiento inicial de la curva LM, nuevamente la curva LM volvía a su nivel anterior. ¿Por qué? Porque esa mayor compra o venta de bonos por parte del Banco Central se contrarrestaba totalmente con una compra o venta de divisas, es decir, de reservas internacionales, y la curva LM volvía a su nivel normal. En otras palabras, con respecto al modelo Mondel-Fleming con tipo de cambio fijo, donde la política monetaria no tenía ninguna influencia, en este caso sí la tiene, ¿sí? Y tiene bastante influencia. Una reducción de la cantidad de dinero circulando en la economía reduce mucho el nivel de ingresos o el nivel de producción de un determinado país. Sigamos. Una pregunta para ustedes. Es bueno. Nosotros vimos en la anterior diapositiva qué sucedía en el caso de una decisión de la autoridad monetaria de reducir la cantidad de dinero que hay en la economía. La pregunta para ustedes es no de política monetaria, sino de política fiscal. ¿Qué sucede si nosotros partimos de un punto como el punto A, pero el gobierno decide disminuir la cantidad de gasto público? ¿Sí? Entonces esa es la pregunta para ustedes. ¿Qué sucede con la tasa de interés? ¿Qué sucede con la curva IS? ¿Qué sucede con la curva LM? ¿Y qué sucede con el nivel de producción de
equilibrio. ¿Sí? Ese es un trabajo que les pido el favor que lo piensen antes de seguir con el video, porque ya a continuación lo voy a desarrollar. Veamos a ver, esta es la respuesta a la pregunta anterior. En principio, bueno, en este caso estamos asumiendo que política fiscal aumenta el gasto público. ¿Listo? Si aumenta el gasto público, en un principio la curva IS se desplaza hacia la derecha. Y este sería este punto de acá, sería el punto de equilibrio, digámoslo, imaginario. Pero en este punto, ¿qué sucede? La tasa de interés nuestra es mayor que la tasa de interés internacional. Va a aumentar la demanda de nuestro dinero para invertirlo en bonos, va a disminuir la demanda de divisas para invertirla en bonos extranjeros. En otras palabras, se va a apreciar el tipo de cambio. Cuando hay una apreciación del tipo de cambio, que se está modificando además las exportaciones netas. Si se está apreciando el tipo de cambio, va a ser más costoso para los extranjeros comprar nuestros bienes, va a ser para nosotros más barato comprar bienes del extranjero. En otras palabras, van a disminuir nuestras exportaciones y van a aumentar nuestras importaciones. Es decir, la curva IS, que estaba desplazada hacia la derecha, nuevamente se desplaza hacia la izquierda. En otras palabras, ¿qué sucede con la curva de demanda agregada? No sucede nada, no hay ni desplazamiento ni deslizamiento en la curva de demanda agregada. En otras palabras, o haciendo una comparación con el modelo de tipo de cambio fijo. En el modelo de Mundell-Fleming con tipo de cambio fijo, si la curva LM se desplazaba por algún motivo temporalmente hacia la derecha o hacia la izquierda, nuevamente volvía a su punto de equilibrio anterior. ¿Y qué pasaba con la curva de demanda agregada? Nada. Acá sucede lo mismo, pero no con política monetaria, sino con política fiscal. En otras palabras, en un modelo de economía abierta, ¿sí?, con tipo de cambio flexible, la política fiscal no tiene ningún impacto ni sobre tasas de interés ni sobre nivel de producción de equilibrio. Esa es una conclusión bastante importante. ¿Qué sucede con política monetaria en términos de el modelo de oferta y de demanda agregada? ¿Sí? Supongamos que lo primero que sucede es que el Banco Central decide aumentar el nivel de dinero que está circulando en la economía. Es decir, la curva LM se va a desplazar primero hacia la derecha. Recuerden que la curva LM es esta que tiene pendiente positiva. Lo primero que sucede es que se desplaza hacia la derecha. El primer equilibrio sería el punto B, en el cual nuestra tasa de interés es menor que la tasa de interés en el exterior. Si nuestra tasa de interés es menor que la del exterior, va a disminuir la demanda de dinero colombiano, porque nuestros bonos son menos atractivos. Va a aumentar la demanda de divisas porque los bonos extranjeros se vuelven más atractivos. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Tiene una implicación en términos de una depreciación del tipo de cambio. Se deprecia el tipo de cambio, y una depreciación, un movimiento cualquiera en el tipo de cambio va a desplazar la curva IS. En este caso, una depreciación del tipo de cambio hace que la curva IS se desplace hacia la derecha. Recuerden que la curva IS es la que tiene pendiente negativa, se desplaza hacia la derecha. En este caso, el nuevo punto de equilibrio va a ser el punto C. ¿Qué sucede con la función de demanda agregada? Al principio teníamos una demanda agregada que era esta, en el cual el nivel de producción era el que era igual al punto A en el modelo Mundell-Fleming, y había un determinado nivel de precios. Dado que el nivel de precios no se modificó, pero sí terminó aumentando el nivel de producción, lo que va a suceder es que se va a desplazar la función de demanda agregada hacia
la derecha. En otras palabras, en este caso la función de demanda agregada se desplaza hacia la derecha cuando el Banco Central decide aumentar la cantidad de dinero en circulación en una economía. Bueno, en este caso, esto es como si estuviéramos en el modelo Mondel-Fleming con tipo de cambio fijo, pero si se hubiera dado un cambio en la política fiscal, ¿sí? En este caso sucede más o menos lo mismo, pero con un cambio en la política monetaria. ¿Qué sucede al final si nosotros tenemos en cuenta el modelo de oferta y de demanda agregada? ¿Sí? La respuesta es depende de si estamos en el corto plazo o si estamos en el largo plazo. Si estamos en el corto plazo, la función de oferta agregada va a ser horizontal, ¿sí? Si estamos en el largo plazo, la oferta agregada va a ser vertical. Entonces, con oferta agregada horizontal, que sería la del modelo keynesiano de corto plazo, el nivel de precios no se va a modificar, el nivel de ingresos o de producción de equilibrio sí. Una pregunta para ustedes, que esta pregunta no la voy a resolver en este video. La pregunta es, ¿qué hubiera sucedido si la función de oferta agregada hubiera sido la de largo plazo y hubiera sido vertical? Supongamos que hubiera sido esta curva de oferta agregada, esta línea vertical que estoy señalando acá con el cursor, ¿sí? Entonces, pista. En este caso lo único que va a cambiar es el nivel de precios, ¿sí? Pues ustedes lo ven. Pero entonces tienen que explicar lo siguiente. En este modelo Mondel-Fleming pareciera que el equilibrio fuera el equilibrio C, pero con oferta y demanda agregada y la oferta agregada siendo de largo plazo, el equilibrio no puede ser C, tiene que seguir siendo A. ¿Listo? La pregunta para ustedes es, bueno, analizando ese modelo Mondel-Fleming de economía abierta con tipo de cambio flexible, ¿cómo cómo se pasa del punto A a un punto temporal C, pero nuevamente del punto C al punto A, para que el equilibrio en términos de nivel de producción de largo plazo siga siendo el mismo, pero aumente el nivel de precios en la economía? Esa es una pregunta que tienen que resolver ustedes. Bueno, finalicemos con un tema bastante corto, digámoslo así, que es cuando hablamos nosotros de crecimiento económico. Recuerden ustedes que estos modelos que nosotros hemos visto, ISLM de economía cerrada, y este modelo Mondel-Fleming de economía abierta, el ASPA keynesiana, función oferta y demanda de dinero, todos estos modelos son modelos que son de corto plazo, intentan de explicar por qué en determinado momento el PIB pudo haber bajado, pudo haber subido, y qué hubiera sucedido con el nivel de precios, todo eso, ¿sí? Pero eso es en el corto plazo. En el largo plazo, nosotros hablamos es de crecimiento económico, y aquí los determinantes del crecimiento son un poco distintos, o se analizan de una manera distinta a lo que nosotros hemos hecho hasta el momento. Primero, hay muchas teorías de crecimiento económico, es decir, hay bastantes intentos de explicación del por qué hay unos países que en un largo periodo de tiempo han tenido crecimiento, tasas de crecimiento de su Producto Interno Bruto, o unas tasas de crecimiento bajas o tasas de crecimiento altas, y porque hoy unos países son mucho más ricos en términos de Producto Interno Bruto per cápita que otros países que son mucho más pobres, tienen un nivel de Producto Interno Bruto per cápita muy bajo. Y entre esas explicaciones hay bastantes. La posición geográfica de los países,
Hay una teoría que explica que los países que están bien al norte o bien al sur, que son aquellos que enfrentan condiciones climatológicas difíciles, han tenido que invertir bastante en tecnología y por eso son hoy países mucho más desarrollados que los países que se encuentran eh, sobre la línea del Ecuador. Eh, las instituciones, hay teorías de que los países que fueron conquistados por España son más pobres que los países que fueron conquistados por Inglaterra, por Francia. Valdría la pena estudiar esa hipótesis, creo que es una hipótesis que es totalmente falsa, pero bueno, eso es una también una teoría de por qué unos países son hoy más pobres que otros. Un intento de explicación, digámoslo, bastante formal fue el que hizo Solo, en el cual él le da bastante importancia a la acumulación de capital físico y al cambio tecnológico en términos de por qué hoy unos países son mucho más ricos que otros o porque unos países crecen a unas tasas mayores que otros países, ¿sí? Parte de que de la existencia de una función agregada de producción. eh, Supongamos que Y es el nivel de producción que va a ser igual a que A es el cambio técnico, una variable que mide el cambio técnico. eh, y pues que ese nivel de producción pues depende también de cómo se combinan el capital y el trabajo para llegar a determinados niveles de producción. Si se asume que esta función de producción cumple los supuestos neoclásicos de productividad marginal decreciente y todos los demás, y estamos en competencia perfecta, él llega a que la tasa de crecimiento del PIB, es decir, el triángulo de Y sobre Y, eso es tasa de crecimiento del PIB, va a estar dado por la tasa de crecimiento del cambio tecnológico más la proporción eh, o la participación, perdón, del trabajo en el Producto Interno Bruto, eso es SL, más por la tasa de crecimiento del trabajo, más la participación del capital en el PIB por la tasa de crecimiento del capital. Eso es lo que dice eh, Solo. Pregunta para ustedes. Si la participación del trabajo en el PIB colombiano, supongamos que es del 45%, y la participación del capital en el PIB es lo restante, es decir, el 55%, la tecnología colombiana crece al 0.5%, el empleo crece al 1% y eh, la acumulación del capital, o más bien el capital crece en una tasa del 1.5%, ¿cuánto crece el Producto Interno Bruto total? Y la segunda pregunta es, esta ecuación está expresada en términos de crecimiento del PIB, ¿sí? Total, no del crecimiento del PIB per cápita, no. Lo que quiero es que utilicen esa ecuación y intenten expresar esa ecuación, pero en términos de crecimiento del PIB per cápita. ¿Cómo les da? ¿Listo? Esa es la segunda pregunta que les hago a ustedes. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué es lo que dice Solo? Solo dice lo siguiente. Hay un aumento, o bueno, más bien, hay un cambio en la cantidad de capital acumulado que va a estar dado por lo que se invierte, ¿sí? Menos lo que se deprecia de ese capital, menos la parte de ese capital eh, que digamos iría en vías de, digamos de, ¿cómo decirlo? De estar acorde con el crecimiento demográfico. La tasa de crecimiento demográfico en este caso es N, ¿sí? Uh, entonces, ¿qué es lo que dice Solo? Q minúscula, que es la producción per cápita, va a ser igual a lo que se invierte más lo que se consume, es decir, el nivel de producción
las personas las utilizan o para invertir o para consumir, ¿sí? En otras palabras, toda la producción o todos los ingresos, más bien en este caso, los ingresos las personas las utilizan o para ahorrar una parte de ese ingreso o para consumir. Si ustedes comparan estas dos ecuaciones, se puede llegar a la conclusión que la inversión es exactamente igual al, al ahorro total, ¿sí? Entonces, ¿cómo cambia esta ecuación inicial? La cantidad de capital, o perdón, el cambio en el capital acumulado va a ser exactamente igual a qué? A una tasa de ahorro con respecto al nivel de ingresos, ¿sí? Menos lo que se deprecia del capital, menos el capital que corresponde al crecimiento demográfico, ¿sí? Entonces, esto gráficamente, ¿cómo se expresa? En el eje Y tenemos el nivel de producción per cápita, en el eje X tenemos el nivel de capital per cápita, ¿sí? Ojo porque esta Q es minúscula y esta K es minúscula, ¿sí? Si están en minúsculas es porque es en términos per cápita, si están en mayúscula es porque es el PIB total o es la cantidad de capital total. Bueno, entonces, esta Q no es más que una función de producción agregada, ¿sí? Que va a tener las condiciones, digámoslo, neoclásicas normales. Y a ese nivel de producción, si se multiplica por la tasa de ahorro, que la tasa de ahorro es menor que el 100%, es decir, menor que 1, entonces la curva se va a desplazar, se va, digamos, a modificar un poquito hacia abajo. ¿Listo? Y de ahí es de donde salen estas curvas. ¿Qué es lo que dice? Que a medida que aumenta la cantidad de capital per cápita, el nivel de producción per cápita aumenta, pero cada vez en menor proporción. En otras palabras, en estos primeros tramos, un aumento del capital per cápita aumenta bastante el PIB per cápita. En otras palabras, en estos primeros tramos, ante un aumento del capital per cápita y un crecimiento bastante alto del Producto Interno Bruto per cápita. Pero a medida que se va acercando a esta parte, que ya viene siendo como su máximo, un aumento del capital per cápita ya no lleva aumentos tan grandes del crecimiento económico, del Producto Interno Bruto per cápita. Bueno, hasta ahí hemos analizado estas curvas. ¿De dónde sale finalmente esta recta? Esta recta no es más que la expresión de la proporción del capital que tiene que corresponder a la depreciación y a la tasa de crecimiento poblacional, pues que obviamente es una línea recta, ¿sí? Porque n y la tasa de depreciación son unas constantes, entonces eso es una línea recta. ¿Cuál va a ser en este caso, digamos, como el punto de equilibrio o la cantidad de capital per cápita que esta economía va a decidir acumular? La respuesta a esa pregunta es, miren el punto A. ¿Sí? En el punto A, si ustedes van hacia abajo, perdón, van a ver que se va a acumular una determinada cantidad de capital per cápita, ¿sí? ¿Cuál va a ser la cantidad de PIB per cápita? Va a ser esta cantidad de Producto Interno Bruto per cápita. Pero miren lo siguiente. Si en este caso nosotros estamos diciendo que el nivel de ahorro con respecto al PIB y lo corresponde al capital en la tasa de depreciación y en la tasa de crecimiento demográfico, en el punto A todo esto va a ser cero, ¿sí? En otras palabras, la tasa de crecimiento del capital per cápita va a ser cero. Si la tasa de crecimiento de capital per cápita va a ser cero, la tasa de crecimiento del PIB per cápita también va a ser cero. En otras palabras, ¿qué es lo que se quiere decir en este caso? En el punto A va a haber una determinada cantidad de capital per cápita acumulada, ¿sí? Y que va a generar una determinada cantidad de PIB per cápita en ese momento.
pero ese es un punto en el cual si se llega a ese punto, a ese nivel de acumulación de capital y a ese nivel de producción interno bruto per cápita, de Producto Interno Bruto per cápita, eh, el capital no se va a seguir acumulando. No van a haber mayores cantidades de capital acumulado y por lo tanto el crecimiento del Producto Interno Bruto va a ser exactamente igual a la tasa de a cero, perdón. ¿Sí? Ese es, digamos, como lo importante, una cosa bien importante de este modelo. Si bien hay niveles positivos de acumulación de, de stock de capital y niveles positivos de Producto Interno Bruto, las tasas de crecimiento del capital acumulado y del Producto Interno Bruto per cápita van a ser exactamente igual a cero. Ese es un punto que se denomina estacionario. Segundo punto importante del modelo de Solow, ¿sí? La pregunta es qué sucede en el corto y en el largo plazo si las tasas de ahorro cambian. En este ejemplo, si la tasa de ahorro aumenta. ¿Sí? Entonces, si la tasa de ahorro aumenta, al principio teníamos esta función de ahorro con respecto al PIB. Si la tasa de ahorro aumenta, esto es lo que va a suceder con esa función de ahorro con respecto al PIB. ¿Qué va a suceder en ese, digamos, qué va a suceder en el corto plazo? Si nosotros analizamos el punto A y el punto B, en este punto B, ustedes ven que el nivel de capital per cápita es mucho mayor que en el punto A. En el punto A, la cantidad de capital per cápita es menor que en el punto B. Eso por una parte. Por otra parte, en el punto B el nivel de Producto Interno Bruto per cápita es mayor que en el punto A, que es un punto en el cual el Producto Interno Bruto per cápita es menor. Entonces, en el corto plazo, un aumento en la tasa de ahorro conlleva a un mayor nivel de acumulación de capital per cápita y a un mayor nivel de Producto Interno Bruto per cápita, ¿sí? Sin embargo, en el largo plazo, ¿qué va a suceder con la tasa de crecimiento de capital y del Producto Interno Bruto? ¿Sí? El punto B es otro punto en el cual, pues, si bien cambia la tasa de ahorro, va a haber una igualación entre esta tasa de ahorro con respecto al Producto Interno Bruto y la parte del capital que corresponde a la tasa de depreciación y al crecimiento demográfico. En otras palabras, no solamente en el punto A, sino también en el punto B, esto va a igualarse a cero. En otras palabras, en el punto B, en el largo plazo, la tasa de crecimiento del capital per cápita va a ser exactamente igual a cero. ¿Eso qué otra implicación tiene? Que si en este punto B la tasa de crecimiento del capital per cápita es igual a cero, también será igual a cero el crecimiento económico. En otras palabras, también será igual a cero la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita. En otras palabras, o conclusión de este ejercicio, aumentos en la tasa de ahorro llevan a un mayor Producto Interno Bruto per cápita, pero no a una mayor tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita en el largo plazo. Segundo, lleva a un mayor nivel de acumulación de capital per cápita, pero no a una mayor tasa de crecimiento de capital per cápita. Una pregunta una pregunta para ustedes y explico un temita último y ya. ¿Qué sucede con... La primera pregunta es, ¿qué sucede con el capital per cápita? Segunda pregunta, ¿qué sucede con el Producto Interno Bruto per cápita? Tercera pregunta, ¿qué sucede con la tasa de crecimiento de capital per cápita? Y cuarta pregunta, ¿qué sucede con la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita cuando hay un aumento o hay un crecimiento o hay un avance tecnológico? ¿Sí? Esa es la pregunta que quiero que ustedes respondan.
Bueno, finalmente, esto, digamos, este nivel de, o este análisis del modelo de Solow también tiene implicaciones en términos de qué sucede con el capital per cápita, qué sucede con el Producto Interno Bruto per cápita y las tasas de crecimiento de estas variables respectivas cuando hay cambios demográficos. Supongamos nosotros que la tasa de crecimiento demográfico ya no sigue siendo N0, sino ahora es N1. Aumenta la tasa de crecimiento de la población, ¿sí? Entonces lo que cambia es la pendiente de la línea recta. Aumenta la pendiente, es decir, se vuelve esta la nueva curva de acumulación de capital con respecto a la tasa de depreciación y a la tasa de crecimiento demográfica. ¿Qué sucede al final? Va a darse un nuevo punto de equilibrio que va a ser el punto B, que va a ser distinto al punto A, ¿sí? Que en el punto B las características son las siguientes. Va a haber un menor nivel de capital per cápita, ¿sí? Va a haber un nivel menor de Producto Interno Bruto per cápita. Sin embargo, en este punto B, nuevamente, las tasas de crecimiento del capital y la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita van a ser exactamente iguales a cero, ¿sí? Bueno, eso es todo lo que tenía que decir en esta parte.